Vamos a hablar de tu columna, que la verdad, cuando recién me decía Luchi el tema, es un tema que seguramente, como todo tema, marca un antes y un después, que crea un precedente porque hay un fallo en la justicia que no se había dado en la provincia de Córdoba. Sí, ni tampoco en la Nación. Lo cierto es que, como dijo el papá de Sol Viñolo, de una de las chicas fallecidas, es como un cambio de paradigma. Estamos hablando del accidente que se ocurrió en Circunvalación en Córdoba, donde un joven en estado de ebriedad colisiona y mata a 2 personas. Bueno, la justicia se expidió y generalmente, ¿cuál fue el cambio de lo que pasaba antes con este tipo de accidentes o con circunstancias parecidas o similares y los fallos que se daban antes con los de ahora? Claro. Bueno, los fallecidos fueron Sol Viñolo y Agustín Burgos, y Fernanda Guardia queda lisiada, queda con una lesión grave, con imposibilidad de caminar. Este chico, Alan Amoedo, venía en un estado de, alcoholizado, drogado y con una excesiva velocidad en su Volkswagen Vento por la circunvalación. Además, venía sobrepasando los vehículos en zigzag y también pasando por la banquina. En ese momento es donde produce la colisión con el vehículo que estaba parado en la banquina de estos 3 chicos esperando el auxilio mecánico. Y es ahí a donde se produce esta colisión, mata a 2 de los chicos y a la otra chica la deja en un estado grave, provocándole al día de la fecha una lesión tan grave que por el momento no puede caminar. Bueno. ¿Qué empieza a hacer estas familias, las 2 familias de la chica, de los chicos fallecidos y de la chica que queda en ese estado? Pretenden que esto deje de considerarse un homicidio culposo, como venían siendo todos los casos de accidentes viales hasta la fecha, y que se pasara a caratular como homicidio doloso, homicidio simple con dolo eventual. Vamos a establecer la diferencia. Normalmente los accidentes con víctimas fatales pasan a ser homicidios culposos. ¿Por qué? Porque en un accidente lo que ocurre es que quien conduce lo hace de manera negligente, imprudente o con impericia o violando los reglamentos, provocando con eso un resultado consistente en la muerte de una o más personas. Lo que pasa es que quien provoca el accidente no tenía intención de provocar la muerte. De ahí el hecho de que se caratule como homicidio culposo. En cambio, en un homicidio simple, lo que ocurre es que la persona se plantea ese resultado de muerte y quiere provocar ese resultado de muerte. Entonces, hasta este fallo, lo cierto es que cuando una persona provocaba un accidente con muertos, en principio no tenía intención de provocar la muerte. Claro, pero si Bien. en este caso lo que se interpreta, o interpreto yo, no estoy interpretando la justicia, es que hay una intencionalidad a la hora de consumir alcohol o consumir en este caso estupefacientes. Claro. ¿Vos sos consciente de que podés tener, por ejemplo, un accidente de estas consecuencias? Ahí va. ¿Qué es esto del dolo eventual? Que es con lo que se termina condenando a este chico. Homicidio simple con dolo eventual. Y el hecho del cambio de carátula es, obviamente, por la consecuencia de la sanción, de la condena. Una cosa es un homicidio culposo que tiene una condena que va entre 1 a 5 años o a lo sumo en un agravado de 3 a 6 años, y otra cosa es un homicidio simple que tiene de 8 a 25 años de condena y cuando se agrava una prisión perpetua. Claro. Bien. Bueno, en este caso la familia perseguía que esto deje de ser considerado un homicidio culposo para pasar a considerarlo un homicidio simple. El homicidio simple puede tener 3 modos de dolo. Bien, el dolo, estamos haciendo referencia a la intención. El dolo tiene 2 elementos. Uno es el conocimiento del resultado que puedo provocar y otro es la intención, o sea, el querer provocar ese resultado. Este dolo puede ser directo cuando conozco el resultado de muerte y lo quiero, como por ejemplo, quiero matar a Pedro, voy y mato a Pedro, ¿bien? El otro es el dolo indirecto, que es conozco los resultados y voy a provocar esos resultados, y si
esto que quiero hacer implica otras consecuencias, no me importa, las provoco. Por ejemplo, si quiero matar a Pedro poniendo una bomba en el lugar a donde trabaja y sé que esa bomba va a matar a sus compañeros de trabajo, no me importa, lo hago y lo provoco. Entonces, no solamente voy a matar a Pedro, sino a todos sus compañeros de trabajo. Esto es un dolo indirecto. Y el dolo eventual se supone que, realizando determinadas conductas, yo me planteo la posibilidad de provocar un determinado resultado y así todo actúo en consecuencia sin importarme si el resultado se va a provocar o no. Entonces esto es lo que produce, en este caso particular, del caso de Alan Amoedo. Él, al salir a la ruta, en el estado de alcoholismo y drogadicción en el que estaba, con exceso de velocidad, zigzagueando en los vehículos, entre los vehículos y andando por la banquina, debió plantearse la posibilidad de provocar un resultado de muerte y así todo lo despreció. Además de considerar que la utilización del vehículo en su caso se consideró como un arma. Una de las cosas que tuvieron en importancia los jueces fue un informe de la Universidad Siglo XXI que consideró que el vehículo utilizado en el estado que se usó fue con una fuerza, una masa de 200.000 veces superior a una bala 9 milímetros. Y en el estado en que quedaron los cuerpos, ¿no? De ahí que el arma, el vehículo, perdón, en estos casos fue utilizado como un arma. Nati, en algún momento después del fallo leí o escuché de algún familiar decir, teniendo en cuenta que esto crea un precedente, que no había antecedentes previos ni a nivel nacional ni provincial, como decías, que esto se dio o los jueces terminan dictaminándolo esto por la presión social y mediática. ¿Es así o no? Y en cierto modo no es tan sencillo a veces para los jueces acatar la ley fría sin tomar en cuenta lo que ocurre con la sociedad o el pedido de la sociedad. Es lo mismo o es comparable con el ni una menos, ¿no? El movimiento ni una menos deja de ser simplemente un pedido de la sociedad para pasar a ser directamente como una especie de orden a la justicia, de cómo empezar a fallar en las causas a donde están vinculadas la muerte o el daño a las mujeres, ¿no? Donde la justicia lo tomó ya como un modo de empezar a resolver y no simplemente como un reclamo. Me parece que en este caso se puede comparar a eso en un modo de decir, bueno, dejemos de fallar en los asuntos de accidentes de tránsito como en una época pasada, cuando los vehículos iban a 80, 90 y cuando la gente quizás era más prudente y a lo mejor lo que tenía encima eran 2 vasos de vino, cuando en realidad ahora los vehículos llegan a 200 kilómetros por hora y las personas salen a la ruta con, digamos... Más de un vaso, drogado. Claro, con bebidas con mucha más graduación alcohólica y con otras sustancias en la sangre, ¿no? Seguramente habrá que modificar después de esto alguna ley o no, o ya teniendo en cuenta con las leyes que hay puede, y este fallo puede ocurrir algún dictamen igual. Yo entiendo que la norma está. Lo que tienen que hacer los jueces es empezar a encuadrarlo de una manera diferente y también es una manera de decirnos a toda la sociedad, bueno, señores, cuando suban al auto entiendan que esto ya no va a ser considerado que no tuviste intención de dañar o de matar, sino que empieces a entender que subirte al auto puede llegar a ser considerado un asesinato. Y en el caso de, por ejemplo, hay que tener en cuenta seguramente otras cosas o casos distintos, pero en el caso de una realización que de hecho ha ocurrido en Córdoba también, alguna picada, pero sin estar alcoholizado o drogado, ¿podrían tener, que a lo mejor termine en una muerte, ¿podría tener la misma sanción? Habrá que ver en las circunstancias particulares del caso. No será lo mismo subirte al auto. También entiendo que cuando vos estás realizando una picada, entiendo que ya sos consciente de que podés hacer un daño, un dolo. Seguramente, habrá que ver el caso particular, si había gente a los costados o no. Bueno, habrá que analizar con pericias y demás, a ver si había gente a los costados, si la gente a los costados participaba de la picada o no y de algún modo se sometía al riesgo también a poner su propio cuerpo a participar de la picada o no. Ya va a haber que analizar las circunstancias del caso para ver si quien participaba de la picada de manera activa y protagonista era de algún modo digamos,
pretendía realizar esa actividad y despreciar los resultados, y la gente que estaba alrededor era gente transeúntes o eran público que participante de la picada, ¿no? La última que te hago de mi parte, y después si querés agregar algo más lo podés hacer. ¿Se va a apelar? ¿Puede cambiar el fallo en el caso de, volviendo al tema del accidente de Alan Amoedo? Sí, una vez que se lee el fallo en sí, o sea, la condena en sí, después hay una audiencia en la que se leen los fundamentos. Esto es lo que está esperando el abogado de Alan Amoedo, el doctor Sonsini Astudillo, para luego proceder a la impugnación. Este chico quedó detenido porque había llevado adelante se había llevado adelante todo el proceso con este chico en libertad, y ahora se procedió a su detención. ¿Crees que puede cambiar el fallo o no, después de la apelación? Yo opino que no, en función de que ha sido por unanimidad. Es complicado darlo vuelta, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué opina el Tribunal Superior de Justicia. Realmente creo que es un cambio de paradigma y es un modo de comunicar al resto de los jueces cómo es el modo de ir empezando a entender los accidentes de tránsito, ¿no? Nati, ¿algo más que quieras agregarnos? No, creo que lo hemos agotado todo.